semana pasada hablamos el tema de la comunión y este es un tema muy amplio, me encantaría pasarnos más tiempo con ello, pero no lo vamos a hacer, pero simplemente hoy necesito hacer un poquito de conclusión acerca de nuestro tema, así que vamos a concluir el tema de la comunión con referencia a la sanidad el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Algunos de ustedes? Ok. Se va a poner interesante, espero. Pero primero vamos a terminar tratando unos puntos que necesito que mencionemos acerca de la comunión. Y cuando tiene que ver con la comunión, vimos que mucha gente le tiene temor a la comunión porque aparentemente si la tomas de una manera indigna, te acarreas juicio. Y son interpretaciones que la gente ha visto. Algo súper interesante que a mí se me hace es de que cuando Dios dice, es 1 Corintios 11, versículo, empieza como desde el 17 en adelante, al final del capítulo, pero en el versículo 28 donde el apóstol Pablo dice, por tanto, cada uno de ustedes debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber el agua. Di conmigo, antes. ¿Qué quiere decir antes? Que está esperando que participes del pan y del agua, del vino, ¿acaso no? Porque el apóstol Pablo bien fácil pudiera haber dicho, examínense a ustedes mismos y no coman para no traer juicio. Pero no, esa no es la instrucción. Él dice, examínate antes de que participes. En otras palabras, está asumiendo, nos está exhortando a participar siempre de la comunión, porque somos dignos por la sangre de Jesús. Y si quieres entender un poquito más, checa el mensaje de la semana pasada. En cuanto a discernir el cuerpo de Jesús, esta es una área que me faltó terminar, y es que tiene que ver con el cuerpo de Jesús, obviamente, pero el cuerpo de Jesús no solamente tiene que ver con la obra que Jesús hizo en la cruz. Eso es importante. Si nosotros no discernimos, no juzgamos, no razonamos, no examinamos, no recibimos la obra de Jesús en la cruz, como su cuerpo fue molido para que nosotros fuéramos sanos, dice que muchas veces vamos a estar débiles o enfermos o aún hasta morir prematuramente por no recibir los beneficios de su cuerpo. Pero otra parte que tiene que ver con el cuerpo de Jesús, entonces el cuerpo de Jesús representa la obra de Jesús en la cruz, ¿correcto? Pero el cuerpo de Jesús también tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia local, los hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos miembros de un solo cuerpo, ¿cierto? De hecho, el capítulo siguiente de 1 Corintios, el capítulo 12, va a hablar acerca de eso, de la unidad entre los hermanos. El capítulo 10 de 1 Corintios habla acerca de los hermanos, de unidad. Capítulo 11 habla de la comunión. Capítulo 12 otra vez de la unidad entre hermanos. Y dice indignamente, entonces podríamos ver que tiene que ver con la manera en que tú participas o la manera en que no participas. Y si vemos todo el contexto de lo que Pablo estaba hablando acerca del tema de la mesa, de la cena del Señor, tiene que ver con que esta iglesia de Corintio no estaban participando de la comunión con reverencia, así como que ya estaban súper familiarizados, ya no le ponían tanta importancia al significado de ella, o no tenían humildad hacia los otros. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿verdad? Esto hagan en memoria de mí, dice, porque el pan representa mi cuerpo que por ustedes es partido. El vino representa la sangre que por ustedes es derramada. Aquí vemos a Jesús que Él se está negando a sí mismo, Él se está poniendo en un lugar atrás y dándote preferencia, ¿cierto? Y esa es la actitud que como cristianos en la iglesia debemos de tener, siempre procurando los unos más que a nosotros mismos, procurándonos a los otros a nosotros mismos.
procurando a los otros más que a nosotros mismos. Ok, tranquila. Ok, entonces, en todo el contexto del capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo está tratando de que los hermanos son egoístas, hay divisiones, no valoran necesariamente lo que representa la comunión, no proclaman la muerte del Señor, simplemente se reúnen para comer, para emborracharse y no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, les decía, algo que necesitaba enfatizar es que discernir el cuerpo de Cristo, una parte es discernir la obra redentora de Jesús en la cruz y la otra parte es discernir el cuerpo de Cristo, saber que operamos en unidad, saber que no tengo falta de perdón, amargura, ofensa en contra de los hermanos, de que les doy preferencia, de que no causo divisiones. Esa es otra parte de discernir el cuerpo de Cristo. Y como recordatorio, la comunión no es algo que hacemos. La comunión no es algo que hacemos. La comunión es algo que recibimos. Recibimos esta unidad, recibimos este compañerismo con Jesús y participamos de Él. Entonces no es algo que tú tienes que hacer, es algo que nosotros recibimos por fe. Y de la misma manera que recibimos nuestro perdón de pecados al participar de la copa del Señor que representa la sangre de Jesús, de la misma manera tenemos que aprender a recibir nuestra sanidad al participar del pan que representa el cuerpo de Jesús. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ok? Y un punto más que tengo en mis notas, de que cuando participes de la comunión, cuando tiene que ver con sanidad, la comunión es un momento muy importante para que Jesús nos muestre quién verdaderamente es, para que Jesús se revele a nosotros. Pero muchas veces, especialmente los hispanos, somos bien dados a la superstición. Somos bien dados a… Si yo te conté la semana pasada que en mi casa, cuando estamos enfermos, procuramos la comunión, muchas veces la gente va a decir, ok, estamos enfermos, vamos a hacer la comunión. No se trata de hacer necesariamente el hecho, se trata de que tu corazón esté, de entender lo que haces. Si yo te digo, me tomé esta agua, ¿verdad? Y ya estoy bien. Entonces la gente va y agarra el agua. No se trata de esto, se trata de todo el entendimiento, se trata de tu fe. No es un acto de magia la comunión. ¿Okay? La comunión no es un acto de magia. Pero lo que quiero exhortarte es de que muchas veces durante la comunión, más que buscar tu sanidad, busca al sanador. Busca al sanador. Más que buscar la bendición de Dios, busca al que bendice. Y cuando te enfocas, cuando recibes, cuando conoces la persona de Jesús, las bendiciones, la sanidad, todo lo demás viene por añadidura. Busca primero al Rey y después los beneficios del reino vienen por añadidura. Amén. Ok, vamos a pasar a un nuevo tema acerca de la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job, pero no sé qué historia conoces acerca de Job? Porque hay una historia tradicional muy interesante, no bíblica, que la mayoría conocemos. ¿Alguna vez has escuchado, ay, soy como Job, o es como Job, verdad? ¿A qué nos referimos esto? A que hay muchos problemas, muchas aflicciones y pues ni modo, nos vamos a aguantar como un buen cristiano, porque somos como Job. Pero esto te digo, es muy interesante, pero no es necesariamente 100% bíblico. Te voy a contar la interpretación popular que la mayoría hemos conocido. Es chistoso que muchas veces ni siquiera eres un cristiano y conoces acerca de la historia de Job. ¿Okay? La versión popular dice que Job, ¿dónde está? Okay, que Job sufrió pérdidas y enfermedad de parte de la soberanía de Dios. Si quieres aprender acerca de la soberanía de Dios, checa nuestro primer mensaje de esta serie. Entonces, Job sufrió pérdidas y enfermedad de parte de la soberanía de Dios para que aprendiera paciencia.
y siendo un hombre recto, se aguantó y recibió todo lo que viniera de Dios con una buena actitud y nunca maldijo a Dios por sus circunstancias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Conoces esa historia? Sí, esa es la historia que tú conoces, ¿ok? Esa es la historia que yo conocía por años. Ni siquiera había leído la historia de Job, ni siquiera sabía nada de la Biblia, pero conocía la historia de Job. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero era popular. Ok, Santiago 5:11. Ese es un versículo en el Nuevo Testamento donde se habla acerca de Job. Santiago 5:11, el apóstol Santiago está hablándole a la iglesia en Jerusalén. Obviamente son judíos, están familiarizados con la historia de Job y les dice: miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Está hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Y el apóstol afirma, ¿verdad? Han oído de la paciencia de Job, ¿ok? Y han visto el resultado del proceder del Señor. Otras versiones dicen el fin del Señor. Di conmigo el resultado. El fin. Ok. El apóstol dice: tú conoces la historia de Job, cómo él aprendió paciencia, pero también conoces el resultado o el fin, no de Job, del Señor. Y después continúa y dice que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Ok? Ahora, en esta versión popular que conocemos de Job, antes del colorín y colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cuál es el fin del Señor que escuchamos en esta historia? No escuchamos ningún fin del Señor, ¿verdad? Solamente la historia se trata de Job, que sufrió, pobrecito, se aguantó, no maldijo a Dios. Yay, ok, good job, Job. Aquí esta historia tradicional no nos muestra nada acerca del resultado del proceder del Señor, o no nos muestra nada acerca de que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero aparentemente en la Biblia lo que tenemos que enfocarnos cuando conocemos de la historia de Job es en el final de la historia. Y lo que tenemos que enfocarnos en la historia de Job no es acerca de Job o su paciencia, lo que hizo, lo que no hizo. Es en que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Así que de ahora en adelante, cuando leas acerca de Job, cuando estudies, cuando escuches el tema, el filtro con el que vas a leer esos capítulos, esos versículos, con los que vas a escuchar, con los que vas a aprender, es el fin del Señor y cómo Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Ok? Estas son las reglas, porque eso es lo que nos dice la palabra, que este debe de ser el enfoque acerca de la historia de Job. Entonces, ¿de qué se trata la historia de Job? Ok. Empieza obviamente Job, capítulo 1. Nos dice que Job era una persona muy recta, apartado del mal, muy justo y temeroso de Dios. Nos dice también que era muy próspero, riquísimo el hombre, súper próspero, famoso, todo lo que un hombre exitoso quiere ser, ¿verdad? Famoso, buen conocido, una buena persona, ayuda a todo mundo, tiene una hermosa familia, tiene muchas bendiciones, muchas propiedades, es riquísimo el hombre. Ok, versículo 6, del versículo 6 al versículo 11 nos encontramos con un diálogo súper interesante donde aparentemente Satanás está en la presencia de Dios, y lo que muchas personas leen, porque tristemente en muchas versiones así casi lo describen. Versículo 6, Dios le dice a Satanás: hey, ¿ya viste a mi siervo Job? Hey, así como que, pon atención aquí, mira, hey, ¿te gusta? ¿Lo quieres? ¿Verdad? Casi tentando Dios a Satanás. Esto no es bíblico, esto no es consistente con toda la Biblia. Acuérdate que no nos basamos en un versículo, sino que en toda la Biblia. El carácter de Dios es consistente en toda la palabra. La interpretación correcta en cómo se leen estos versículos es de que Dios le dice a Satanás: ya me di cuenta que ya le echaste el ojo a Job.
No de que Dios está diciéndole, hey, ¿ya te has fijado de Job? No, ya vi o ya sé que ya le echaste el ojo a Job. Este es un hecho. Satanás ya le puso el ojo a Job. Y Satanás le contesta a Dios, sí, pues es muy bendecido porque tú tienes una valla de protección sobre él, pero si quitas esa valla de protección, entonces vamos a ver cómo él te va a maldecir en un instante. Y Dios le contesta algo que otra vez lo malinterpretamos mal, como que Dios le dice, ok, te voy a dar chance de que vayas y le deshagas su vida, ¿verdad? No, Dios le responde en el versículo 12 y Dios afirma y le dice, todo lo que él tiene está en tu poder. Este es un hecho tristemente, no que Dios le está dando permiso a Satanás, no que Dios está quitando su protección de Job. Dios está afirmando que algo sucedió por lo cual esa valla de protección de Job tiene una abierta para que el enemigo entre a su vida. ¿Entiendes la diferencia? Entonces Dios le dice al enemigo, todo lo que él tiene está bajo tu poder. ¿De qué estamos hablando? De que, por ejemplo, en nuestras vidas, la Biblia nos dice que nosotros tenemos un escudo de fe, ¿ok? Un escudo de fe, utilizamos nuestra fe y cuando estamos utilizando ese escudo de fe, somos guardados, somos protegidos. ¿Por qué? Porque conocemos nuestros derechos, porque operamos en la fe y no le permitimos al enemigo. Los ataques del enemigo, la enfermedad, son como un mensajero de Amazon que viene con un paquete y toca tu puerta y tú le abres y te dice, fírmale aquí, ¿verdad? Y le firmas y recibes el paquete, recibes la enfermedad, recibes la escasez, recibes el carro descompuesto. Pero cuando tú conoces tus derechos, tus privilegios como hijo de Dios, tú utilizas tu escudo de fe y viene el mensajero y toca la puerta y te dice, tengo un paquete para ti, y tú no le abres. Y le dices, tienes una dirección equivocada, ¿verdad? Este paquete no tiene mi nombre. Eso es como el escudo de fe, es como la valla de protección que el enemigo menciona en Job. Pero la Biblia también nos dice, de hecho, ¿dónde está ese versículo? En Efesios 4:27. Efesios 4:27 hay un versículo muy interesante donde Dios dice, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. El contexto de ese versículo está hablando de enfermedad, de enojo, de amargura, pero Dios dice, no le des lugar al diablo. Y quiere decir que como cristianos podemos bajar nuestro escudo de fe y darle lugar al diablo. Podemos abrir la puerta y recibir ese paquete. ¿Todos me están entendiendo? ¿Ok? Y cuando Dios le dice a Satanás, todo lo que él tiene está en tus manos, quiere decir que Job, algo sucedió donde Job abrió una puerta en esa muralla de protección y permitió que el enemigo entrara, le dio lugar al diablo. Y la Biblia nos dice, Job nos dice cuál fue esta apertura con la cual el enemigo pudo venir y penetrar y atacar. Ok, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? En Job 1:5, y si tú vas a leer el libro de Job, te lo recomiendo que lo hagas. Son 42 versículos, está muy largo, se va a llevar un buen tiempo. En Job 1:5 dice que Job ofrecía ofrendas por temor a que a lo mejor sus hijos habían pecado y entonces él que quería estar bien con Dios, quería que sus hijos estuvieran bien con Dios, y dice que por temor ofrecía estas ofrendas para evitar el juicio. Tú sabes que tú puedes amar a Dios, tú puedes ser una buena persona justa, pero el temor es una puerta que le abre, que le da lugar al diablo. Así que tengamos cuidado con el temor, ¿ok? Después en Job 3:25, Job nos dice, él hace una declaración y dice, lo que temía vino sobre mí y lo que me aterrorizaba me sucedió.
¿ok? Entonces aquí nos está afirmando que esa valla de protección se bajó y hubo una puerta que se abrió para que el enemigo viniera. Entonces no es Dios quitando la protección. Algo sucedió, Job causó una apertura y Dios simplemente está afirmando. Tienes acceso, todo lo que tiene está en tu poder. ¿Me están siguiendo por el momento? ¿Ok? Entonces, esto es bien diferente a la versión popular que muchos habíamos escuchado, ¿verdad? Entonces vemos que el temor es fe en lo negativo. Otras personas dicen que el temor es fe contaminada. Si tú tienes temor a algo, ese temor, ya sea mental o emocional, es tan poderoso que puede atraer lo que estás temiendo, porque el temor es fe. ¿Por qué? Estás creyendo que algo va a suceder. Así que ten cuidado, mejor pon tu fe en las cosas positivas y no en lo negativo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el temor, porque el temor es una puerta que le podemos abrir al enemigo para que venga y haga de las suyas en nuestras vidas donde no le pertenece, porque por el pacto que tenemos en Cristo tenemos una valla de protección. Ok, después vemos que ya que el temor abrió la puerta al diablo, entonces Job experimenta pérdidas, tragedia tras tragedia, sus pertenencias, sus propiedades, sus hijos mueren. Esta es una historia súper dramática, súper extrema. Es casi como que no lo puedes creer todo lo que le sucedió. Y después dice que Job está súper triste, se pone de luto y está, ¿verdad?, bien triste por todas las pérdidas que tiene. Después sucede otro diálogo, capítulo 2, con el enemigo otra vez. Y el enemigo no consiguió su propósito, que era que hiciera que Job maldijera a Dios. Y Job, ¿verdad?, bien inocente, un dicho que muchos conocen, muchos piensan que es hasta bien bíblico, y es bíblico porque está en la Biblia, no es necesariamente bíblico para confesar, donde dice que Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Ok, es muy, muy honorable. Qué bueno, Job, que tienes esa buena actitud de no maldecir a Dios. Pero te das cuenta que Job está diciendo que Dios es el que quitó. ¿Y quién vemos que fue el que quitó? No Dios. Algo súper interesante en toda esta historia es que Job nunca se entera que hay una influencia espiritual en todos sus ataques. Él no sabe. De hecho, en el Antiguo Testamento pocas veces se menciona la influencia de Satanás. Al menos que la gente estaba consciente o que la gente conocía de la influencia de Satanás. Muy pocas veces. Todo el mundo asumía que era Dios, eran las cosas naturales. Entonces ellos no tienen un conocimiento, una revelación de que hay un mundo espiritual y que hay un enemigo espiritual. Así que Job, ¿verdad?, aparentemente muy, muy justo, dice: ok, Dios, tú me diste, si tú quitaste, tú sigues siendo mi Dios y te sigo honrando y temiendo. Después, en el capítulo 2 sucede otra vez el diálogo y Satanás no consiguió lo que quería, que era que Job maldijera a Dios, y va otra vez y Dios le dice otra vez: ya vi que le echaste el ojo a Job. Y dice: sí, pues es porque si estás sano jamás te va a maldecir, pero causa que tenga enfermedad, ¿verdad? Y Dios le dice otra vez: su vida está en tus manos. Simplemente dice: tú no tienes autoridad de tocar su vida, pero la puerta está abierta, la avenida está abierta para que tú vengas y procedas con tus planes. Y Job recibe una enfermedad, recibe unas llagas. No sabemos qué tipo de llagas, pero aparentemente recibe llagas en todo su cuerpo. Y después Job, que era justo, obviamente no maldice a Dios otra vez, pero tristemente empieza a amargarse el hombre. Y no lo juzgamos, ¿verdad? No lo juzgamos, ¿ok? No estamos juzgándolo, no estamos exponiéndonos o burlándonos. Simplemente estamos aprendiendo de su historia. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho en su posición? Así que, con todo respeto, simplemente estamos
viendo la historia y analizándola, juzgándola de una manera bíblica, de una manera correcta. Entonces vemos que una de las razones por las que Job abrió la puerta fue por medio del temor. Y esto no quiere decir que tienes un corazón malo o que ya no crees en Dios. Tú puedes amar a Dios, puedes servir a Dios y al mismo tiempo operar en temor. Así que tengamos mucho cuidado. Pero toda esta situación en ningún momento era la voluntad de Dios. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿ok? En la actitud de Job vemos que al principio en Job 1:22, Job 2:10 dice que Job no pecó. Se describe a él como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿ok? Bien padre. Pero después de que él empieza a sufrir físicamente, en los siguientes capítulos, vemos que Job se empieza a amargar. Y otra vez, tiene todo el derecho de amargarse, ¿ok? Si habláramos con él, le diríamos, tienes todo el derecho. Yo le diría, Job, tienes todo el derecho de estar amargado, de estar enojado, de estar frustrado. Tienes todo el derecho. En Job 7:11 está Job diciéndonos, dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma, ¿ok? Obviamente empezó a sufrir físicamente, no tiene todos estos problemas, empieza a amargarse, empieza a frustrarse, empieza a desilusionarse, empieza a justificarse. Después para eso sus amigos vienen 4 amigos que aparentemente vinieron a consolarlo y después de un tiempo lo empiezan a acusar. Se me hace que cometiste pecado, se me hace que has sido muy orgulloso, se me hace que por esto te sucedió esto, por eso. Bien intencionados los amigos, pero con ese tipo de amigos como que no necesitas enemigos, ¿verdad? Y eso nos ayuda otra vez a entender que muchas veces tenemos gente a nuestro alrededor que quiere ayudarnos, sinceramente quiere ayudarnos, pero no nos entienden o no conocen y nos empiezan a decir tantas cosas que a veces es como, mejor déjame, ¿verdad? O tienen duda, incredulidad y tú dices, bastante tengo con mi propia duda, incredulidad, no necesito la de otros. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos batallando, que estás con las personas indicadas, batallando esa batalla de fe. Así que vienen a acusarlo, le tratan de encontrar todo tipo de pecados, de culpa. Si tú vas a leer todo el libro de Job, léelo como una historia, pero de este libro no concluimos muchas doctrinas. Esto no es un libro donde nos tomamos de muchas verdades, porque en todos los capítulos hasta el final de la historia, todos los capítulos casi es la narración, los diálogos de los amigos. Y unas cosas suenan súper buenas, unas cosas suenan súper verdaderas, así como que, wow, sí es cierto, tienes razón, esto suena bien. Pero al final de la historia, Dios dice, todo lo que tus amigos dijeron no es verdad, ¿ok? Así que casi no pierdas el tiempo creyendo todo lo que los amigos dijeron, porque Dios no lo afirma. De hecho, Dios le dice a Job, ora por tus amigos, y Dios dice, estoy enojado con esos amigos porque todo lo que dijeron no es verdad. No conocían de mí, no conocían la verdadera situación. Afortunadamente, la actitud de Job cambia al final de la historia y su historia termina en una victoria. Él reconoce que Dios es justo, él reconoce que Dios es bondadoso, es misericordioso, es compasivo y se arrepiente, cambia su parecer, se humilla delante de Dios, dice lo que pensaba que sabía, no, ahora me doy cuenta que no sabía, lo que pensaba que conocía de ti, ahora me doy cuenta que no te conocía verdaderamente. Y Job se humilla delante de Dios y Dios le dice, estás restaurado, estás perdonado, y le dice, ora por tus amigos. En el capítulo 42, versículo del 1 al 6, un momentito.
Job 42, 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Dice: escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Dice: he sabido de ti solo a oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Y esto verdaderamente es algo que a la mayoría de nosotros nos sucede. Cuando atravesamos una jornada de un valle, ya sea enfermedad, ya sea una crisis familiar, espiritual, moral, emocional, cuando atravesamos por valles, al final del valle, el propósito es que reconozcamos qué es lo que sabía o pensaba antes y ahora entiendo que las cosas son diferentes. Y más que nada, qué es lo que sabía y conocía de Dios a oídas, pero ahora lo he conocido con mis propios ojos. Ahora lo he visto, ahora sé quién verdaderamente es. Esa es la meta. No pases por un valle sin salir con una revelación nueva de Dios, porque al rato vas a volver a regresar al mismo valle y te vas a quedar en el valle muchas veces. La meta es de reconocer otra vez quién es Dios, constantemente su carácter desde el principio al final de la historia. ¿Quién es Dios? Y no solamente conocerlo a oídas, sino que nuestros ojos lo vean, Al final del libro vemos que Job está restaurado y su salud, su salud es restaurada, su prosperidad restaurada. Ve conmigo, vamos a leer algunos versículos de Job. ¿Dónde está Job? Ok, tenía mi versículo listo, pero ya se me... Versículo... Ok, versículo 7, Job 42, 7. Déjame cambiar la versión. Voy a leerla de la Biblia de las Américas. Y sucedió que después el Señor habló estas palabras a Job y el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos. Solamente uno de los amigos aparentemente no le echó la culpa a Dios, justificó a Dios, entonces él como que se salvó de esta disciplina. Dice: porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Creo que es la versión, la nueva versión internacional, esa es la que estaba leyendo. Dice: porque lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces Dios les dice que hagan una ofrenda. Versículo 8: tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Wow, ok. Y mucha gente tristemente utiliza pedazos de estos capítulos de lo que los amigos dicen y lo proclaman, predican de ello, y Dios está diciendo: no, esto no es algo en lo que basarte. Te digo, muchas cosas de aquí, poquito allá, es correcto, tienen sentido, pero esto no es para hacer una doctrina, para basar tu fe en esos capítulos, ¿ok? Después Job ora por sus amigos. Versículo 10: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía. La gente viene a celebrar con él. Versículo 12: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos
1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. Y versículo 15. No había en todo el país mujeres tan... tenemos versículo 16. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Esa es la historia de Job que tú conocías? ¿Esa es la historia de Job que se promulga, que se conoce? No. ¿Cuál es la historia de Job que conocemos? Ay, pobre Job, sufrió, se enfermó, fue muy paciente y ahí se queda la historia. Ok, eso es buena historia, pero tenemos que enfocarnos en el fin. Si vas a aprender algo de la historia de Job, en el fin del Señor, en el resultado del Señor, de cómo Dios es bueno y misericordioso. Dios fue bueno, Dios restauró, Dios le ayudó a Job a entender, a procesar sus caminos, sus actitudes. Job se alinea delante de Dios, se pone bien, levanta otra vez ese escudo de la fe. El enemigo tiene que resistir, lo resisten, el enemigo tiene que huir. Y últimamente Job termina siendo prosperado, no solamente como era antes, doblemente. Así que si alguien dice, yo soy como Job, más vale que reciba doble de lo que tenía antes. Ahora sí queremos decir, yo quiero ser como Job, ¿verdad? Primero nadie quiere ser como Job. Ahora, ok. ¿Por qué? Porque Dios lo prosperó doblemente. Y él vivió 140 años. No me acuerdo, no chequé mis notas. Tengo toda una serie acerca de Job donde estudiamos, desglosamos todo esto. Pero aparentemente lo que Job sufrió, esta enfermedad, fueron solamente algunos meses, ni siquiera años, solamente un periodo de tiempo muy corto. Pero en nuestras cabezas, cuando escuchamos acerca de Job, pensamos que toda su vida, ¿a poco no? ¿Tú habías pensado que Job sufrió toda su vida? Toda su vida. Ok, de 140 años, quítale unos meses que sufrió con estas angustias. Nada que ver con la historia popular, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Cuando no conocemos, la Biblia dice que tenemos que aprender a discernir correctamente la palabra de Dios. Dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que discierne correctamente, que juzga correctamente la palabra. Y es lo que tenemos que hacer, porque si solamente nos basamos a lo que la mayoría cree, a lo que la tradición dice, a lo que la religión nos ha contado, a nuestras propias conclusiones, vamos a andar creyendo mentiras con un corazón sincero delante de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, pero andamos creyendo cosas que no están fundadas bíblicamente. Y ahora la historia de Job como que le quita toda la historia con la que se utiliza, porque se utiliza para decir que la gente sufre, que la gente buena sufre, que es la soberanía de Dios, que tenemos que ser pacientes. Esa no es la historia de Job. Esa no es la conclusión de la historia de Job. Te voy a leer otra vez el mismo versículo en la versión internacional. Santiago 5:11 dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Ok? Entonces vemos que, y otra vez, no estoy tratando, ¿verdad?, de hacer a la ligera lo que Job sufrió, porque sus tragedias fueron verdaderas. En ningún momento estamos tratando de tomarlo en poco, pero lo que sí estamos tratando de magnificar no es necesariamente la tragedia, sino la misericordia, cómo Dios es bueno, cómo Dios es compasivo y cómo Dios restaura, cómo Dios cambió la situación, Dios restaura. Esa es nuestra situación. ¿En qué situación estás
te encuentras ahorita. ¿Estás batallando algún tipo de aflicción? ¿Estás batallando algún tipo de necesidad? ¿Estás batallando físicamente, con dolores, con enfermedad? Ok, tú puedes reconocer, quizá le abrí la puerta al enemigo. No estoy diciendo que todas las enfermedades o todos los problemas es porque le abrimos una puerta al enemigo. Muchas veces simplemente es la vida. Muchas veces simplemente no tiene nada que ver con el enemigo y tiene que ver con ignorancia propia, con necedad propia. Así que no vamos a echarle la culpa al enemigo por todo lo que suceda, ¿ok? Muchas veces es consecuencias naturales. Vivimos en un mundo donde la maldición, donde el pecado, la muerte tiene influencia. Muchas veces, te digo, solamente son nuestros propios errores, muchas veces es nuestra propia ignorancia, muchas veces es nuestra culpa, muchas veces es la culpa del enemigo. Independientemente de cuál sea la causa por la que sufrimos, por la que estamos batallando, tenemos que enfocarnos en el fin del Señor. El fin del Señor. Nuestro Dios es un Dios salvador. ¿Qué significa eso? Que Él viene y te salva. Nuestro Dios es un Dios redentor. ¿Qué significa esto? Que Él viene y te redime. Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Así que independientemente si fue tu culpa, si fue la culpa de quien sea, enfócate en el fin del Señor. La voluntad de Dios es que estés restaurado. La voluntad de Dios es que estés sano. La voluntad de Dios es de que tengas para tus necesidades. La voluntad de Dios es que vivas aún próspero. Y Dios quiere que aún en la situación más adversa, aún en la situación más extrema donde pareciera que no hay salida, Dios quiere que te enfoques en el final de la historia. No en el final de tu historia, en el final de su historia, donde Él viene como Salvador, Él viene como un valiente guerrero, levantando su bandera de amor sobre ti y diciéndote: yo vengo, yo restauro, y lo que el enemigo quiso para mal, lo vamos a utilizar para bien. Y no solamente vas a ser restaurado, vamos a darte doble de lo que tú sufriste. Vamos a darte doble de lo que el enemigo quiso quitarte. Debemos de levantarnos, ¿verdad? Y decir: ¿sabes qué? Ahora me debe, el enemigo me debe. El Proverbios dice que cuando el ladrón es expuesto, tiene que pagar 7 veces. Hay versículos en Isaías donde Dios dice: te voy a dar doble por tus problemas, te voy a dar doble por tus dolores. Dice: voy a cambiar tu ceniza en belleza, voy a cambiar tu lamento en gozo. Esa es la historia de Job. Ese es el fin del Señor. Nuestro enfoque en la historia de Job se trata de Dios, el final de Dios, y cómo Él es bueno, misericordioso y compasivo. Y de ahora en adelante así tenemos que ver la historia de Job. Y todas estas enseñanzas, una vez más, es para que tú estés fundado, y para que no solamente te sirvan a ti, pero que tú puedas ayudar a otras personas. Hay mucha gente, tú conoces muchas personas, hay mucha gente afuera de la iglesia que están confundidos, que están sufriendo enfermedades, están sufriendo aflicción, porque piensan que es la voluntad de Dios. Pero ahora tú puedes ir y ayudarles. Tú puedes ir y darles luz, darles la verdad de Dios. La verdad nos hace libres. La verdad puede hacer libres a estas personas. Así que no nos quedemos con esta información solamente para nosotros. Vayamos y proclamémosla a los que necesitan, a los que quieren aprender, a los que quieren escuchar. Aprende cómo compartir estas verdades, porque tú puedes ser un instrumento súper valioso que Dios utiliza para traer sanidad, para traer restauración, para traer luz a otras personas. ¿Lo crees? Tienes que verte como esa persona. No solamente le digas, ¿verdad? Checa los mensajes en YouTube. No, también puedes hacerlo, pero tú tienes que aprender cómo refutar argumentos que vengan en contra de la palabra de Dios. Cómo refutar argumentos cuando la gente dice: ¿pero qué es? ¿Y pero qué aquello? Y ahora tú dices: ok, qué bueno que me preguntaste,
porque ya tengo la respuesta. Y ayúdalos a aprender, ayúdalos a entender, ayúdalos a recibir la voluntad perfecta de nuestro Padre. Yo quiero ser sano.